Buenos días, amigos y amigas. Estamos nuevamente, como cada jueves a las 10 de la mañana, desde Andina Canal Online con De Interés Público, este programa en el que analizamos con invitados especializados diferentes temas que tienen que ver precisamente con nuestro interés público, valga la redundancia, con nuestras vidas cotidianas como ciudadanos y como parte de este país. Esta vez el tema que atenderemos es el de las matrículas escolares. Este proceso que se inicia ya casi al comenzar cada año y que para algunos padres resulta casi una pesadilla, bueno, no debería ser así, y precisamente sobre cómo evitar problemas dentro de ese marco es que tenemos acá a nuestros invitados. Ellos nos van a dar facilidades, nos van a dar herramientas, nos van a hacer conocer los mecanismos que desde el Estado se están habilitando para que no haya problemas de discriminación, de cobros excesivos o de lo peor, la falta de respeto a ese principio constitucional que es el de la educación gratuita pública. Estamos pues en este programa con nuestros invitados, estamos con la directora regional de Educación de Lima Metropolitana, Flor Pablo, también está a nuestro lado izquierdo Milagritos Anderson, ella es comisionada de la Oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, y también estamos con Carlos Ángeles, él es secretario técnico de la Coordinadora Regional Metropolitana de las Asociaciones de Padres de Familia. A todos ellos les damos la bienvenida y les agradecemos haber dispuesto de su tiempo para estar con nosotros. Bueno, empezamos con los temas básicos, el punto básico, la gratuidad de la matrícula escolar en los centros educativos públicos. ¿Está esto respetándose de manera efectiva en vista de las experiencias de años anteriores? Los problemas que a veces uno ve a través de denuncias en medios son muy frecuentes, y ¿qué se está haciendo al respecto? Eso se lo preguntamos a Flor Pablo, directora regional de Educación de Lima Metropolitana. Buenos días, Flor. Buenos días. Lo que estamos haciendo desde la Dirección Regional de Lima y desde el Ministerio de Educación es hacer todo el proceso de información a las familias, ¿no? Porque en estos casos creo que sabemos todos que la gratuidad de la enseñanza y de la matrícula en la escuela pública es un principio, es un derecho, pero no necesariamente se cumple así. Hay un tema de costumbre en las instituciones educativas de asociar muchas veces la matrícula al cobro de algunos pagos, en este caso el cobro de la PAFA, pero eso es una costumbre en realidad que es una mala costumbre que hay que separarla, son dos caminos distintos. La matrícula no está condicionada, es absolutamente gratuita en la institución pública y efectivamente hay un cobro que se hace por APAFA, que es un acuerdo de los padres de familia, ¿no? Y está con nosotros el coordinador metropolitano, regional de las APAFA, que nos podrá dar más detalles, y ahí en realidad la APAFA está bien, es una organización que especialmente en épocas de crisis donde ha habido poco financiamiento para las instituciones educativas ha colaborado mucho en la gestión escolar, en mejorar las condiciones para que los chicos y los estudiantes aprendan. Pero ahí hay una delimitación, o sea, tiene que ser un acuerdo de las familias y hay hasta un máximo, en realidad no es el 1.5 de las UITs, no es que pueden cobrar en la PAFA el monto también que acuerden libremente, sino hay también una reglamentación ahí y es más o menos 57 soles, casi 58 soles en realidad este monto que nos plantea la norma. Pero volviendo al tema de la gratuidad, lo que hemos recibido son en realidad quejas. Nosotros tenemos una línea gratuita que es el 0800 13 687, que es la línea gratuita a la que pueden llamar para información, para el tema de quejas también, y la denuncia sí es directamente en la UGEL. Y en realidad lo más frecuente en este tiempo ha sido, me dicen que para matricular tengo que pagar la PAFA, ¿no? Eso ha sido como lo más recurrente que hemos identificado, y ahí estamos haciendo de hecho un trabajo también con las APAFAs de poder informar, y creemos que en muchos casos esto pasa por una desinformación de las familias y de las propias APAFAs. Entonces hay un proceso ahí de información en esta línea gratuita. Hemos instalado 8 módulos de información en cada UGEL y en realidad, y ya cuando hay casos de denuncias, efectivamente también la UGEL es la que recibe la denuncia y mucho mejor si hay medios probatorios, ¿no? Entonces el cobro de APAFAs está perfectamente establecido. Está establecido. Es una irregularidad que tenga que denunciarse. No es una irregularidad en tanto no se condiciona la matrícula, ¿no? Y en tanto no excede también el monto acordado, establecido en el reglamento, ¿no? Y acordado la modalidad de pago en
en la Asamblea de Padres de Familia. Al respecto, ¿qué nos dice usted, señor Ángeles, en su calidad de representante de las APAFAS? ¿Los montos, en efecto, están calculándose respecto al tope que nos señalaba Flor Pablo, o están habiendo excesos? Si es así, ¿cómo puede corregirse este asunto? Bueno, en primer término, muy agradecido por su invitación. En primer término, habría que señalar aquí una cosa muy puntual. El monto que se fija, como lo acaba de decir la directora, no puede exceder el 1.5 de la UIT. Eso está clarísimo y eso es una cuestión de inicio. ¿Cómo se determina cuánto debe ser la cuota? ¿En base a qué? ¿En base a qué necesidades? ¿En base a qué expectativas? En toda institución educativa existe lo que se denomina un plan anual de trabajo, del cual se deriva el plan operativo anual de la APAFA. Es decir, todos los cálculos de presupuesto que hagan las APAFAS tienen que estar en función a las metas establecidas en el plan anual de trabajo, porque una de las finalidades de las cuotas es apoyar la gestión de la institución educativa. En ese sentido, si existe una demanda que la APAFA debe cubrir con un aporte voluntario, este se determina en asamblea, se sustenta y se determina en una asamblea general de asociados, dentro del margen establecido. Ahora bien, existe, como dice la norma, la propia norma, porque hay que recordar que las APAFAS tienen una ley y un reglamento que las regula estrictamente. Existen lo que se denomina las cuotas ordinarias, que ya hemos dicho no puede pasar el 1.5%, pero además de eso existen cuotas extraordinarias, que los padres de familia también lo pueden fijar en función, repito nuevamente, al plan anual de trabajo. Es decir, si existe una demanda mucho mayor a lo que pueda cubrir una cuota ordinaria, habrá que recurrir a la cuota extraordinaria, pero todo eso se hace en función al acuerdo que tome la Asamblea de Padres de Familia. No obstante ello, existen modalidades de pago, ¿ya? Porque esto no es un cobro, en realidad es un aporte que hacen los padres de familia de una cuota ordinaria o extraordinaria, y existen facilidades y modalidades de pago. Si un padre de familia no puede cumplir en el momento determinado con el aporte de los 50, 40 o 57 soles, que es el máximo de su cuota ordinaria, podrá hacerlo en cuotas fraccionadas, o lo más interesante, podrá hacerlo a cambio de prestación de servicios personales. Hay padres de familia que son carpinteros, pintores, gasfiteros, y esa misma labor la pueden hacer en compensación a su pago. Ajá, o sea, hay facilidades para que esto no constituya una carga pues demasiado pesada para los padres. Cuando usted menciona que deben aprobarse estos montos, esas cuotas en Asamblea General de Asociados, está diciéndonos que en esas reuniones, en esas asambleas deben participar todos los padres de familia de un centro educativo. ¿Esa es la figura? Esa es otra cuestión que debemos aclarar. Tratándose de una asociación privada, que tiene obviamente su finalidad, está adscrita a la institución educativa, la afiliación es libre y voluntaria. Los padres de familia pueden o no asociarse a la APAFA. Generalmente lo hacen por una cuestión pues, de identidad con su colegio, con su institución educativa, y porque a la vista está que hay cosas que el Estado no puede proveerlas en su totalidad, y los padres de familia lo han asumido, como bien ha dicho la directora aquí, desde tiempos lejanos, ¿no? Hay colegios que se han levantado desde el Arenal, y ahora son grandes unidades escolares o grandes instituciones educativas públicas, siempre con el aporte de los padres de familia. Bien, el problema que se da con las matrículas no solamente va por el lado monetario muchas veces, sino también por el de ciertas evaluaciones que a veces son consideradas excesivas, dado que se aplican a niños muy pequeños, que recién están a punto de iniciar su vida escolar. Al respecto, la Defensoría del Pueblo junto a otras instituciones también están tomando medidas como para evitar ese tipo de situaciones. Al respecto, bueno, Milagritos Anderson es la comisionada de la Oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, y bueno, ella nos puede dar mayores alcances respecto a este tipo de mecanismos que a veces sentimos que se aplican sobre estos pequeños, pero que bueno, que finalmente terminan perjudicándolos tanto a ellos como a los padres en cuestiones psicológicas incluso, ¿no? Hay especificaciones al respecto, ¿verdad? Sí, bueno, agradecer la invitación y señalar que el tema de la educación es un tema prioritario para la Defensoría del Pueblo. Todos los años nosotros intervenimos en el proceso de matrícula para asegurar el acceso a la matrícula en condiciones de igualdad, sin discriminación, ¿no es cierto? Y asegurar la gratuidad sobre todo de la matrícula. Respecto al tema que tú planteas, ya el Ministerio de Educación a través de las directivas, porque hay bastantes normativas sobre eso, en más de una oportunidad ha señalado que
los niños no deben ser sometidos a evaluaciones, porque el niño que ingresa al sistema educativo por primera vez no ingresa pues para dar un examen de conocimientos. El niño cuando ingresa a inicia un proceso de desarrollo de habilidades psicomotrices, desarrollo de su personalidad, desarrollo, digamos, del aspecto emocional del niño. Entonces no se justifica que un niño tenga que postular, ¿no es cierto?, someterse a evaluaciones o entrevistas, digamos, que más bien llevan a que el niño esté en una situación de estrés, ¿no? Y creo que ahí hay que dejar claro que el proceso de matrícula a nivel inicial, la norma es bastante clara. Los niños van acompañados de los padres, presentarán los requisitos mínimos establecidos en la directiva y no hay necesidad de someterlos a una evaluación de conocimientos ni psicológica, ¿no? Tratándose de niños con discapacidad, tampoco existe, digamos, esta evaluación para discriminarlos o para negarles, digamos, el acceso a la matrícula, todo lo contrario. Creo de que si un director tiene, digamos, la oportunidad de contar por primera vez con un niño con discapacidad, es bueno conocer, por ejemplo, si este niño tiene una evaluación psicológica, un informe psicopedagógico, que sí va a servir para que el colegio se adapte al niño, que sí va a servir para que el colegio pueda hacer las adaptaciones curriculares y poder justamente facilitarle una educación inclusiva con calidad, con docentes preparados en este tema, ¿no? Pero de ninguna manera el hecho de que no se cuente con esta información puede ser una restricción al acceso de la matrícula en condiciones de gratuidad y en condiciones, digamos, de igualdad, sin discriminación. Claro, nos estamos refiriendo al tema, a lo que ocurre en este ámbito dentro de los colegios estatales. En los colegios privados, ¿cómo es que se da alguna especie de control para que esto no se produzca, ¿no? Para que no haya esta suerte de discriminación? Sí, bueno, en los colegios privados, si bien es cierto, ellos se regulan por una norma de colegios privados, yo creo que hay principios básicos que están en la Constitución, ¿no? Primero, que la educación es un derecho constitucional fundamental, está prohibido la discriminación, y en ese sentido, digamos que en los colegios públicos y privados, el proceso de matrícula no empieza necesariamente en enero, sino que ya desde septiembre, octubre, los padres de familia que están interesados a matricular a sus hijos en el colegio que ellos decidan, en el ejercicio de su libertad, deben contar con información. En el caso de los colegios particulares, deben brindar la información, digamos, cuáles son los requisitos, cuáles son, digamos, los criterios que se toman para la postulación a una vacante, ¿cierto? Pero igual, o sea, el hecho de que sea un colegio privado no implica de que no cumpla con las normas establecidas por el Ministerio de Educación, o sea, no hay evaluación del niño. Ahora, pueden haber diversos criterios para acceder a una vacante. Puede ser el criterio, por ejemplo, de si el alumno que postula por primera vez tiene un hermano que ya estudia en el colegio, si el niño vive en el distrito, si los padres, por ejemplo, son exalumnos, ¿no? Entonces, esos criterios te permiten establecer ciertas pautas como para poder acceder al número de vacantes, ¿no? Otro criterio puede ser el orden de llegada, ¿no? También, claro. Sí. Al respecto, el Ministerio de Educación, ¿qué mecanismos tendría o tiene para que se cumpla pues este principio de la no discriminación dentro del ámbito privado, que a veces parece estar muy cerrado a regulaciones externas? ¿Qué es lo que se está haciendo desde el ámbito del Ministerio? Bueno, en este caso siempre en estas épocas, y como bien ha dicho nuestra colega de la Defensoría del Pueblo, tenemos meses anteriores, en realidad ya se inicia el proceso de matrícula, y una queja de los padres de familias como no ubican la vacante en el colegio que ellos desean, y siempre aparece como que los colegios que uno quisiera acceder está ya todo copado, y cuando comienzan a ver, o sea, el colegio tiene una discrecionalidad para asignar, y efectivamente hay una serie de criterios que bien han sido señalados, pero no puede ningún colegio asociar el tema del ingreso a una evaluación. Yo creo que eso es bien importante. Se reciben quejas efectivamente. Cuando vulneran el derecho a la educación, lo que nosotros hacemos como sector educación es, cuando hay una actuación del colegio privado vulnerando el derecho a la educación, lo que hacemos es iniciar un proceso de supervisión, ¿no? y efectivamente sanción a los colegios, previa efectivamente evaluación y supervisión del hecho, pero quien ingresa, si ya se trata de un tema de derecho al consumidor, es Indecopi. O sea, en el caso de los colegios privados vamos de la mano el sector
público, en el caso de vulneración de derecho a la educación, el Ministerio de Educación, por ejemplo, si un niño no le permiten dar evaluaciones durante el año porque no han pagado la mensualidad a los padres, ahí ingresa el Ministerio de Educación porque estamos vulnerando el derecho a la educación, o sea, no hay nada que pueda restringir el derecho de ese estudiante. Pero si, por ejemplo, es un tema de cobros excesivos, quien ingrese es Indecopi, ¿no? Entonces ahí hay un tema que trabajamos de la mano con Indecopi también, y lo que es frecuente también en el tema de los colegios privados es dos temas. Uno es el asunto de que la matrícula, hay un costo por matrícula que a veces excede el pago de la pensión mensual, entonces ahí los padres no entienden y lo que está normado es que la matrícula corresponde al monto, no puede ser mayor al monto del pago mensual. Ese es un tema, por ejemplo, que Indecopi muy bien lo supervisa. Y el otro punto es el tema del condicionamiento a las familias de comprar tal o cual libro de determinada editorial. Ese es otro tema también que nos llega y ahí también entra Indecopi a tallar. ¿Y cuál es el asunto en este caso? Es que las familias, o sea, efectivamente tienen que, en los colegios privados, o sea, el colegio le tiene que dar la alternativa de 3 opciones, ¿no? Como mínimo, de la misma calidad pedagógica, pero que la familia pueda escoger en función del costo que tienen estos materiales. Y eso es lo que generalmente no ocurre. En realidad, la decisión de qué material se usa en el colegio privado es de la promotoría del colegio, y no, los padres tienen que saber que en el caso de los colegios privados también pueden solicitar que les den alternativas y que las familias escojan el libro que es menos costoso, ¿no? Y que tiene la misma calidad pedagógica. Hace unos minutitos Flor Pablo mencionó la frase cobros excesivos. ¿Cómo determinar cuando un cobro por matrícula o pensión es excesivo? Hasta donde sé, no hay parámetros para eso. Hablamos de la educación privada, ¿no? ¿Cómo determinar esos topes, esos excesos? En realidad no hay un tope, pero efectivamente lo que hay es que los colegios privados tienen que informar a las UGELs de los cobros que hacen, o sea, tanto por matrícula como por pensiones. Ahí hay un tema que estamos iniciando el proceso de supervisión. En realidad estamos recién como sector tomando con fuerza el tema del rol que tenemos como sector público, como Ministerio de Educación, respecto a la supervisión de la educación en el ámbito privado. Y ahí efectivamente no hay un monto, pero sí hay algunos criterios. Uno es que la matrícula no puede exceder a la pensión. Tienen que ser comunicadas esas tarifas a los padres con anterioridad, o sea, no nos pueden sorprender durante el año escolar que suben las pensiones porque decidieron hacerlo así, ¿no? O sea, antes de la matrícula, el padre, la madre de familia debe estar informada y orientada, y cuando hay cobros que no han sido estipulados, efectivamente ahí hay una intervención, ¿no? Tanto como le digo, en el caso que es se pone en juego el derecho a la educación, entra el ministerio, y en los casos que se pone en juego el derecho del consumidor, entra Indecopi. Justamente ayer miércoles Indecopi y la Defensoría del Pueblo han establecido una suerte de convenio para actuar en estos temas. Nos explica Miguelito Sanderson de qué va esta unión, ¿no? Se trata ya de un trabajo en marcha al cual la Defensoría se está plegando, ¿no es así? Sí, efectivamente el día de ayer la Defensoría del Pueblo se ha sumado a esta cruzada a favor de la matrícula sin condicionamiento, y efectivamente hemos establecido, digamos, una labor coordinada, digamos, sumando esfuerzo entre el Ministerio de Educación, Indecopi y la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, insisto, desde sus inicios ha levantado este tema de la gratuidad de la enseñanza, y en esta oportunidad continuamos con esta labor, y además estamos nosotros visitando los colegios, ¿no? En esta oportunidad, digamos, además del proceso de matrícula escolar, nosotros también queremos entrar a ver el tema de infraestructura escolar, y durante todo el año escolar vemos otros temas que tienen que ver con temas pedagógicos, el tema de la no violencia en los colegios, el tema de los procedimientos, de las denuncias, las quejas que presentan los padres de familia, ¿no? Pero esta campaña básicamente es para promover e informar a los padres de familia que el proceso de matrícula no está condicionado a ningún tipo de pagos previos, ¿no? Y además también para promover que los niños con discapacidad tienen acceso sin discriminación a los colegios, y cualquier padre de familia que tuviese, digamos, algún problema en alguna institución educativa, en primer lugar debe acudir al director del colegio, porque es el director del colegio quien tiene que velar por el proceso de matrícula de manera gratuita. A veces ocurren cosas en los colegios y el director no es el responsable, ¿no? Entonces yo creo que cualquier padre de familia que ve que el derecho a la matrícula está siendo condicionado a un pago o a un requisito no establecido, lo primero que tendría que hacer es buscar al director para
para que él resuelva el problema de manera inmediata, ¿no? Si más bien ya encontráramos una situación o una actuación funcional irregular, ahí puede acudir al Ministerio de Educación a través de la SUGEL y también puede acudir a la Defensoría del Pueblo. Nosotros hacemos acciones inmediatas, bajamos a los colegios para verificar la vulneración de derechos, hacemos recomendaciones y dependiendo de la gravedad de los hechos, obviamente elevamos todos los actuados al UGEL para que a través de la Comisión de Procesos Administrativos, COPROA, pueda iniciar y sancionar a los directores que más bien vulneren este derecho de la gratuidad de la matrícula. ¿El director también es responsable de dar cuenta de los cobros por APAFA o eso ya es otro? No, yo creo que hay que separar. En el proceso de matrícula tenemos un responsable en la institución, que es el director. Él es el encargado de establecer, por ejemplo, un cronograma en un lugar visible sobre el cronograma de matrícula, los requisitos, y la PAFA, ¿no es cierto?, que como bien lo ha señalado nuestro invitado, tiene una labor importante de contribuir, coayudar a la mejora de la gestión educativa. Pero este pago que establece la PAFA no debe afectar el proceso de matrícula. Entonces, ¿cuándo se convierte en un condicionamiento? Cuando estos cobros alteran el proceso. Cuando un padre de familia es, digamos, de repente coaccionado o tiene una mala información y se le dice, tú no puedes matricular si es que previamente no has pagado la PAFA en una cuenta corriente. Eso es totalmente ilegal. El cobro está establecido de acuerdo a ley, pero condicionar el pago de la PAFA como un requisito para la matrícula, eso es lo ilegal. Y ahí está la figura del condicionamiento. Por eso que lo primero que hay que hacer es buscar al director, porque el director, como responsable de la institución educativa, tiene que garantizar también un ambiente adecuado, ¿no? La PAFA por un lado, el director y los docentes y los alumnos. Claro, el director tiene que darle peso a su cargo. Se trata pues de la persona con mayor responsabilidad dentro de cada centro educativo y no puede, como se dice criollamente, soplar la pluma a otro sector cuando hay ese tipo de quejas. Señor Carlos Ángeles, este cobro que se hace por APAFA, bueno, ¿a qué aspectos va dirigido? ¿Qué es lo que se financia con ese dinero específicamente? Muy bien. Para referirnos exactamente a lo que indica la norma, me voy a permitir leer muy sucintamente lo que dice, ¿no? Los recursos captados por la asociación son destinados principalmente al mantenimiento, a la ampliación y reparación de la infraestructura educativa. En primer término, renovación, conservación y refacción del mobiliario. Y luego viene el equipamiento, implementación de los talleres, el desarrollo de programas de capacitación para los propios asociados, y la adquisición y mantenimiento de materiales educativos que sean usados por los alumnos. Es decir, a eso va fundamentalmente el destino de sus recursos. Ajá, eso es en el papel. ¿Se está cumpliendo lo que se dice en blanco y negro ahí o se están dando casos de otros usos, no sé, de repente irregularmente o de repente también por situaciones de emergencia, por así llamarlo? Lo que usted dice es muy cierto. Las situaciones de emergencia se producen en todas las instituciones educativas, especialmente las más alejadas. En algunos casos, esto que está estrictamente diseñado o destinado a una finalidad específica, a veces se quiebra por el hecho de que los padres de familia necesitan contratar un auxiliar, un docente que no llega, o digamos un instructor de banda, X cosas. Los padres de familia lo financian, y a pesar de que la norma dice que los recursos de la asociación no pueden ser utilizados para financiar el pago de remuneraciones del personal docente y administrativo, pero sin embargo lo hacen los padres de familia porque es una necesidad indispensable. Ahora, existen también otros, digamos, denominados malas administraciones que se producen con los manejos irregulares de la asociación. Eso no lo podemos ocultar, pero hay una explicación. Los padres de familia tienen dentro de su propia asociación y dentro de su propia organización mecanismos de fiscalización. Los recursos deben ser fiscalizados a mitad de año con un informe semestral y a fin de año con un balance anual, ¿no? Eso debe ser aprobado y eso es condición sine qua non para que puedan exigir la cuota del próximo año. Interesante saber que este aporte de los padres de familia también sirve para llenar vacíos en cuestión de contrataciones, vacíos que, bueno, por lógica tal vez deberían ser llenados por el mismo Estado. Sobre eso vamos a indagar un poquito más adelante cuando volvamos de esta pausa de unos cuantos minutos y ya regresamos pues con De Interés Público a Andina Canal Online. Sigue en sintonía, por favor.
Jordano tiene un estilo propio. Usted entra, se hunde en el tiempo antiguo y eso no hay en otros sitios. Debe haber probablemente más calidad de atención, más lujo, otros detalles, pero aquí prima la sencillez y la tradición de sus comidas, en el que no se practica tanta condimentación y lujo en sus potajes. Este restaurante fue inaugurado por los ciudadanos italianos emigrantes de la zona de Génova, específicamente de la localidad de Chiavara. Estos 110 años ha albergado a muchos políticos, los presidentes. Yo he conocido desde General Velasco hasta el doctor Alan García en su último periodo, ¿no? Los escritores Ramón Ribeiro, Vargas Llosa, imagínense. Nosotros tenemos los mejores fotógrafos que han visitado acá, el señor Testino, que está usted viendo en la foto, al Chino Domínguez, ha sido un cliente leal hasta sus últimos días, el pintor Víctor Madeda, todos los alcaldes, el doctor Andrade, ni qué decir. Los platos emblemáticos más fuertes en el fondo son bistec apanado con taco-taco, lomo saltado con taco-taco, el sancochado, una sopa dietética completamente. Acá la gente se va contento, pues come un sándwich y hace un almuerzo. El taco-taco empanado muy pocos lo terminan. Estos 110 años para mí es un honor, eso nos alegra mucho. Y nos sentimos contentos de haber defendido una empresa que hoy se convierte en una joya para el centro histórico. Estamos de vuelta con De Interés Público, este programa que todos los jueves transmitimos desde Andina Canal Online. Mi nombre es Fidel Gutiérrez y hoy día estamos tratando el tema de la matrícula escolar. Tenemos entre nuestros invitados a representantes del Ministerio de Educación, de la Defensoría del Pueblo y de las asociaciones de padres de familia. Y conversábamos precisamente con ellos sobre el papel que estas últimas están jugando a través de las cuotas que obligatoriamente los padres de familia tienen que aportar a estas asociaciones. Nos decía el señor Carlos Ángeles, secretario técnico de la Coordinadora Regional de Lima de Apafas, sobre la utilidad que se da a este dinero que cada padre de familia aporta, y nos decía que entre otras cosas se destina a veces a contratar personal que tiene que ver directamente con la gestión educativa. Y le preguntamos entonces a Flor Pablo, directora regional de Educación de Lima Metropolitana, ¿qué tanto se cumple esto, ¿no? Los padres de familia de alguna manera están financiando también el sueldo de los profesores. ¿Esto es regular o qué tanto vacío hay al respecto como para que eso se esté dando? Lo que comenta el coordinador de Lima de las APAFAS efectivamente es una situación cierta. Tenemos que reconocer que en educación tenemos años de atraso. O sea, años, especialmente en el tema de infraestructura. O sea, no es un tema que vamos a resolver de un día para el otro. Se hace mucho y falta mucho. En realidad es medio contradictorio el tema, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, yo por eso comencé reconociendo el rol que han jugado los padres de familia para coadyuvar a la gestión y la mejora de la educación en cada una de las escuelas, especialmente en las zonas más pobres. Pero creo que estamos en esa ruta justamente de mejora. Por ejemplo, este año, ya desde hace años atrás, llegan materiales educativos a los colegios. Eso es algo que, por ejemplo, las familias tienen que saber. En la escuela pública ya llegan cada vez con más oportunidad los textos escolares. Desde iniciar sus cuadernos de trabajo hasta secundaria, los textos de secundaria. O sea, toda la básica tiene material educativo, entonces ahí no hay necesidad de que los colegios pidan y a los padres de familia que compren un libro específico porque el Estado les da el material que es el más costoso, en realidad, que son los textos. Eso estamos mejorando. ¿Qué otra cosa? El tema de los docentes. Por ejemplo, en Lima estamos terminando el proceso de contratación ahora hacia el 20 de febrero, cosa que efectivamente antes los maestros llegaban muchas veces en mayo, ¿no? Entonces había o hacia el segundo trimestre del año, y eso es algo que estamos tratando de mejorar, porque además la gestión de las direcciones regionales de la SUGELS, ahora yo quisiera comentar esto, está por desempeño. O sea, el recurso que se nos transfiere, el Ministerio estableció una política en función de meta cumplida, recurso asignado. Entonces, eso es parte de la modernización de las DREL, de la SUGEL. Lo que nos hace es hacer una gestión por resultados. Entonces, nos exige el propio sistema que cumplamos determinadas metas, caso el tema de entregar oportunamente los libros
que eso está avanzándose cada vez más, el tema de tener contratación oportuna, que en el caso de Lima, como les digo, estamos terminando hacia el 20 de febrero todo el proceso de contratación, y claro, efectivamente hay algunos puestos que falta un equipo administrativo, por ejemplo, en los colegios más grandes. Eso es algo que se ha mapeado y estamos iniciando este año, por ejemplo, en 82 colegios en Lima, jornada escolar completa. 1000 a nivel nacional y 82 en Lima. ¿Y eso qué significa? Que en estos colegios vamos a aprobar un modelo de gestión que considera en general al conjunto de profesionales que debe tener un colegio. En estos colegios van a haber psicólogos, van a haber personal administrativo, va a haber un profesor de educación física que muchas veces no tienen los colegios para que se dediquen a la enseñanza del deporte en las instituciones educativas, pero es un proceso. Pero quiero decir, estamos haciendo, pero igual sigue faltando. No en vano este año, o sea, no llegamos todavía al 4% del PBI, que es el compromiso dentro del proyecto educativo nacional. Este año estamos en 3.5, o sea, en realidad también hay un tema ahí de política de Estado, de cómo invertir más en educación para generar mayores condiciones y efectivamente podamos decir en algún momento que la educación es absolutamente gratuita, ¿no? Ahora hay, creo que, la mayor cantidad de condiciones aseguradas, caso de los docentes, caso de los textos, la infraestructura, que es un tema que también preocupa, ¿no? Ahí, el año pasado recién hemos tenido el censo de infraestructura, o sea, no sabíamos realmente qué pasaba en Lima. Y en Lima, ¿qué pasa? Que tenemos 283 colegios que están en una situación crítica, que tienen que ser atendidas con urgencia. De hecho, el tener nueva infraestructura no pasa de un día para el otro y estamos ahorita con un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Inmediatamente intervenir con un plan de reforzamiento de las instituciones educativas, o sea, no es solo pintarlas, sino mejorar los muros, mejorar las estructuras. ¿Para qué? Para que los chicos estudien en condiciones seguras. Hay una inversión de 52 millones acá en Lima Metropolitana. Como les digo, o sea, uno va haciendo más, pero el problema es tal que todavía queda mucho por hacer. Pero creo que lo importante es que se están haciendo cosas, estamos sumando esfuerzos con las instituciones, estamos acercándonos más con asociaciones como la de los padres de familia, ¿no? Que, por ejemplo, venimos trabajando igual con la Asociación de Padres de Familia, con la Coordinadora Metropolitana. ¿Para qué? Para coadyuvar esfuerzos justamente, porque aquí no se trata de beneficiar, ¿no?, a un grupo u otro, sino de pensar en el beneficio, en el bienestar de todos los estudiantes. Esta situación de estos 283 colegios que se encuentran en estado crítico, bueno, ¿cómo entenderlas? ¿Son colegios a los que les hace falta mayormente que aulas? ¿Las aulas están deterioradas o hace falta de repente construir más aulas? ¿Cuál es ¿Cuál ha sido el criterio? El criterio en estos 283 ha sido colegios que han sido identificados como en riesgo por un tema de condiciones de seguridad. Entonces, hay mucha necesidad, de hecho hay colegios que necesitan más aulas, efectivamente hay colegios que son muy pequeños, pero eso no estamos comenzando por ahí. A ellos también lo estamos atendiendo, pero no con este plan de emergencia. A todos los colegios les va a llegar el fondo de mantenimiento, ¿no?, que es lo que todos los años, el año pasado incluso llegó en 2 oportunidades, eso les llega a todos, pero a estos 283 hay una intervención directamente desde el programa de infraestructura, desde el PRONIET, ¿no?, del Ministerio de Educación, para atenderlos en qué. Por ejemplo, si hay un muro que está derruido, hay que hacer el cerco del colegio. Si hay estructuras que hay que complementar, si hay pabellones que son inseguros y hay que demoler, ¿no?, y hay que colocar módulos prefabricados para asegurar condiciones, en realidad, de que nuestros estudiantes ante un sismo de alta intensidad no sufran ningún daño. O sea, estos 283, el enfoque es de seguridad, ¿no?, de que ante un eventual sismo nuestros niños y adolescentes estén en un lugar seguro. De eso es lo que se trata, y en eso estamos. Ya comenzamos con 20 colegios a demoler pabellones que estaban prácticamente en ruinas y a poner módulos prefabricados. Eso es algo que ya se ha comenzado a hacer. Justamente el día de ayer se han presentado los avances en algunos de los colegios respecto a estas obras. ¿Y para marzo podremos tener alguna cifra de que vaya camino hacia completar la atención a esos 283, o va a ser un trabajo que se va a dar a lo largo de todo el año? Es un trabajo que va a durar el primer trimestre iniciadas las clases. Estamos comenzando con los que efectivamente hay que demoler y poner prefabricados. O sea, estamos comenzando ahorita con los pabellones que requieren ser demolidos y en reemplazo colocarse los módulos prefabricados. Con eso estamos comenzando, y luego a lo largo de los meses, de hecho, vamos a continuar haciendo todo el trabajo de reforzamiento en las estructuras, en los cercos de los colegios, ¿no? De eso, ese es el plan, pero que tiene que terminarse hacia el primer trimestre de iniciadas las clases. Ajá.
Claro, porque finalmente el ambiente en el cual un niño estudia es determinante también en muchos sentidos para que pueda asimilar las enseñanzas que recibe. No es lo mismo una aula con todo el espacio necesario y las condiciones necesarias que un pequeño lugar hacinado o sumido en la precariedad, ¿no? Ese aspecto como que es muy importante. Sí, yo ahí quisiera volver a un tema que se mencionó antes, ¿no? El director. Hay cosas que efectivamente dependen de la intervención de un mantenimiento, de un reforzamiento en las estructuras, pero hay cosas que también dependen de la gestión. Por ejemplo, a veces que vemos, ¿qué nos muestran los medios? Colegios, una cantidad de carpetas en desuso acumuladas. El tema de la limpieza en el colegio. O sea, esas son cosas en realidad que son parte de la gestión de la propia institución educativa. Como siempre les decimos a los directores, para limpiar, muchas veces no necesitamos necesariamente un presupuesto de mantenimiento, sino necesitamos de la organización con los padres de familia, de la propia proactividad de la gestión del director. Entonces ahí creo que estamos ahorita trabajando en Lima con esta idea de comenzar las clases con escuelas limpias, amables y seguras. Limpias en todo el sentido de la palabra, o sea, hay que comenzar a que nuestras escuelas sean esos lugares acogedores. Estamos trabajando con los gobiernos locales, con los 43, nos hemos reunido con la Municipalidad de Lima Metropolitana para decirles, por favor, límpiennos los alrededores del colegio. Los muros de nuestros colegios, por la extensión, se han vuelto en realidad recolectores de basura. Entonces nos hemos reunido ya con los alcaldes, estamos diciéndoles, por favor, limpien los alrededores del colegio, seguros, ayúdenos a cerrar los puestos muchas veces de venta de alcohol, de droga que hay alrededor de los colegios. Hay que cerrar establecimientos que van en contra y vulneran los derechos y la seguridad y la integridad de nuestros niños. Pónganos, por favor, tenemos 82 colegios de jornada escolar completa, van a llegar computadoras, talleres, mucha inversión del Estado. Ayúdenos con la seguridad. De hecho, el colegio va a tener seguridad, pero ayúdenos con seguridad. Eso también estamos trabajando con los gobiernos locales. Y el tema de lo amable tiene que ver pues con cómo hacemos un trabajo con las familias, ¿no? Por el tema de no a la discriminación, de que los profesores reciban a nuestros niños, especialmente a los más pequeños o los que llegan por primera vez a la institución educativa, con cariño, con afecto, y que no veamos, como a veces ocurre, que el primer día de clase es un día de llanto, especialmente los más pequeños, sino tiene que ser un día de acogida, un día donde sienten que llegan a un lugar en realidad amable y donde van a encontrar aprendizaje, socialización, ¿no? Y es en realidad esta idea que siempre hemos dicho, ¿no? Y está en la gente, la escuela es el segundo hogar. Bueno, tiene que ser un lugar amable, ¿no? La escuela amiga, la escuela cercana. Entonces estamos con esta idea de comenzar 9 de marzo las clases con escuelas limpias, amables y seguras, ¿no? Entonces ese es el enfoque y ahí todos tenemos que sumar, porque la limpieza de los colegios pasa por el director, pasa por las familias, pasa por la inversión del Estado, pasa por el gobierno local. En general todos tenemos que sumarnos en este esfuerzo, ¿no? La educación es tarea de todos, en realidad no es solo del sector educación, ¿no? Y eso lo demuestra en realidad que estemos aquí en la mesa varios actores. Claro, precisamente la Defensoría está tomando también previsiones para que se cumpla esta frase que nos acaba de señalar Pablo, de escuelas con todas las condiciones para que enfrenten bien el año escolar cuando este se inicia. Que específicamente se está destinando un contingente, me parece, de personas para que vayan a ver estos colegios, ¿no? Sí, bueno, la Defensoría del Pueblo, como todos los años, en estos meses nosotros visitamos colegios, como ya lo he señalado, para ver el tema de la gratuidad de la matrícula, pero también el tema de la seguridad. En realidad, cuando nosotros bajamos a las instituciones educativas, es una oportunidad, digamos, como para un primer diagnóstico, ¿no? Cómo están nuestros colegios, ¿no? Si ya llegó el material educativo, si ya están los docentes nombrados o contratados, si la infraestructura es adecuada, y cuando encontramos una infraestructura de alto riesgo, obviamente informamos, en este caso al Ministerio de Educación, para que a través de OINFES puedan tomar las medidas correctivas, ¿no? Y nosotros también durante todo el año hacemos esta labor de visitas, de coordinar con las instituciones. Para esta oportunidad nosotros tenemos previsto en el mes de febrero salir a diferentes instituciones. Por ejemplo, el día de mañana nuestra oficina de Lima Centro va a salir de manera simultánea a 35 colegios. 35 colegios donde nosotros vamos a ver el tema también de infraestructura. PRONIED, cuando presentó el plan de Lima Metropolitana, justamente como ya lo ha señalado, tiene una selección de colegios de alto riesgo, y la intervención del PRONIED es para mitigar el riesgo de manera inmediata, ¿no? Es decir,
demoler lo que se tenga que demoler e instalar las aulas prefabricadas para garantizar la seguridad. Nosotros vamos a visitar justamente parte de esos 252, ahora 283, porque van subiendo las cifras según el requerimiento de los directores, y vamos a ver si ya han empezado las obras, si ya se está dando esta situación de acondicionamiento, ¿no? Nos alegra saber que las aulas prefabricadas ya están llegando a las escuelas, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a hacer durante estos días, pero a nivel nacional, vuelvo a repetir, la Defensoría del Pueblo continuamente visita los colegios, recibimos las quejas de los padres de familia y todo el verano, digamos, todo el verano es matrícula, contratación docente, infraestructura segura, disponibilidad de materiales. El resto de año son los otros temas, la convivencia escolar, el tema de la no violencia, y otros temas que tienen que ver con aspectos pedagógicos, el cumplimiento de horas lectivas, por ejemplo, ¿no? Que los docentes cumplan con la adaptación de la currícula, en el caso de los niños con discapacidad, que se cumpla también con la educación bilingüe en las zonas, por ejemplo, amazónicas, donde los textos deben llegar, ¿no es cierto?, en el lenguaje, digamos, oriundo de la población infantil, ¿no? Y también que los niños de estas comunidades puedan recibir la educación bilingüe, ¿no? Ya el Perú es un país pluricultural y felizmente el Ministerio de Educación también está adaptando los contenidos de acuerdo a la lengua de las comunidades. Y más allá de estas visitas, también la ciudadanía puede acudir, imagino, a las sedes de la Defensoría a presentar sus inquietudes, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene oficinas a nivel nacional, a nivel de Lima Metropolitana, tenemos nuestra oficina principal, que está en nuestro local, digamos, institucional, en el centro de Lima, en Girón Ucayali 388, y además tenemos oficinas en Lima Norte, Lima Sur, Callao y Lima Este, donde las personas pueden acudir a hacer sus consultas, petitorios, quejas. Tenemos una primera línea de atención, la atención es gratuita de lunes a viernes, atendemos de 9 a 4:30, la atención personalizada para las personas puedan acercarse, pero además tenemos nuestra línea gratuita, el 0800 15 170, tenemos nuestra página web y además tenemos también nuestro chat defensorial, donde las personas pueden hacernos preguntas, pueden presentar también sus quejas y nosotros encantados de poder atender, intervenir y canalizar ante las instancias correspondientes las quejas, digamos, que correspondan, ¿no? Bien, varias cosas van quedando claras en este programa respecto a lo que podemos hacer los ciudadanos, los padres de familia, si es que necesitamos llamar la atención sobre alguna carencia en los colegios donde nuestros hijos van a estudiar o están estudiando. También está quedando claro el papel determinante del director de estos centros educativos respecto a sus responsabilidades, respecto a las condiciones en las que se desarrollan las labores educativas en estos establecimientos. Al respecto le preguntamos al señor Carlos Ángeles de la Coordinadora Regional Metropolitana de APAFAT, ¿qué tanta coordinación hay entre estas asociaciones de padres de familia con los directores de los colegios? ¿Esta es una relación fluida o de repente hay necesidad de darle más agilidad? Bueno, en realidad la teoría nos dice que debe ser efectivamente fluida e indesligable. En la práctica siempre se presentan problemas que obedecen sobre todo, digamos, a la disponibilidad personal tanto del dirigente como del director. Sin embargo, en la coordinadora estamos muy preocupados por identificar cuáles son las zonas de conflicto, cuáles son los puntos de conflicto, para precisamente tratarlos y anticiparnos antes de que estos se produzcan. Pero quiero aprovechar la oportunidad que me da este prestigioso programa para referir a una experiencia exitosa en cuanto al mantenimiento de la infraestructura. Nosotros como coordinador regional de APAFAS estamos recomendando a nuestras bases, a nuestros asociados, que tengan en cuenta lo siguiente: cuando inscriban a un padre en el padrón de asociados, es decir, que quiera asociarse, identifiquen cuáles son sus capacidades, si tiene alguna profesión, si es carpintero, si es albañil, si es gasfitero. Identifíquenlos y ténganlo presente en un banco de datos, de manera de que cuando sea necesario recurrir a sus servicios, lo hagan. Hay una institución educativa que en cuanto al mobiliario hizo lo mismo en este sentido. Las carpetas estaban amontonadas todas por la mitad para soldar, para repararlas, y entonces recurrió a todos sus carpinteros y a todos sus especialistas en soldadura. Repararon cada carpeta, coordinaron con el director
y le dijeron: director, aquí está su salón con todas las carpetas en buen estado. Y el director, con mucho tino, dijo: muy bien, las voy a asignar a tal sección, donde hay un tutor que es responsable. Y el comité de aula, con mucho mejor tino todavía, dijo: vamos a asignar por número de orden a cada alumno la responsabilidad del mantenimiento de esa carpeta. A fin de año, no tiene usted una idea, esa carpeta no tenía ni una raya ni una rajadura. Esas son alternativas que los padres de familia, en coordinación con las direcciones, pueden ofrecer como alternativa a la carencia de recursos del Estado. Claro, es una articulación de esfuerzos, de cuidado, y supongo que también el resultado habrá tenido un costo mínimo, ¿no? Ya que se trataba de los mismos padres de familia interviniendo para el material que sus hijos van a utilizar, ¿no? Y bueno, es importante, como en toda actividad social, las coordinaciones que podamos establecer entre nosotros mismos, miembros de una comunidad, más aún si se trata de un tema tan importante como el de la educación de nuestros hijos. Bueno, nos dicen que ya no hay más tiempo para más preguntas. Este es un tema muy interesante y bueno, queda claro que la gratuidad de la enseñanza es un derecho plenamente vigente en la educación pública y que más allá de algunas irregularidades es cuestión nuestra y de nuestras autoridades también hacerlo respetar. Y también queda claro que los directores de cada colegio tienen en sus manos la misión importante de llevar a cabo con la mayor coherencia, con el mayor cuidado el año escolar que en marzo se inicia. Nosotros como ciudadanos pues también tenemos nuestra obligación de denunciar lo que esté yendo mal, de hacer respetar el derecho nuestro y de nuestros hijos a tener una educación gratuita y de buena calidad en la medida de lo posible. Despedimos el programa agradeciendo a nuestros 3 invitados por habernos acompañado durante estos minutos. Esto es De Interés Público, programa de Andina Canal Online. Mi nombre es Fidel Gutiérrez. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana. Les agradecemos su sintonía. Muchas gracias. Hasta luego.